Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Tu amor es grande, tu amor es poderoso, tu amor es fiel. Tu amor, Señor, nos llena de ti. Oramos, Señor, por esta palabra, para que entre lo más profundo de nuestro ser nos guíe a toda verdad y nos llene de ti. Abre nuestro entendimiento, Señor, con tu palabra y con tu espíritu. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos ya avanzando en esta serie del Espíritu Santo, en esta serie, ¿cierto?, que vamos conociendo y se nos va revelando quién es el Espíritu Santo, no solamente en el Nuevo Testamento, sino que hemos aprendido del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. La del día de hoy es el Espíritu Santo y la salvación. Hasta ahora habíamos visto cómo había obrado el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento respecto al cuando venía el Espíritu Santo, se derramaba el Espíritu Santo para ungir, como el Señor, ¿cierto?, ungía a los reyes, a los profetas, venía el Espíritu Santo, y ungía también a los sacerdotes, que eran los oficios del Antiguo Testamento. Entonces, para que la persona pudiera ejercer la labor para la cual el Señor lo llamó, no podía hacerla con medios naturales me refiero humanos, con las capacidades humanas que cualquiera tiene, aunque tenga talentos mayores en alguna área, pero solo con capacidades humanas no es posible hacer las tareas que el Señor nos llama a hacer. Él nos hace un llamamiento, como por ejemplo cuando llamaba a un juez, cuando separa y aparta a alguien para que en el Antiguo Testamento sea su profeta, cuando apartaba a alguien para que fuera rey de Israel. Entonces, cuando él apartaba a un hombre o a una mujer, ¿cierto?, como el caso de Débora y otras más, es que el Señor derramaba su espíritu sobre esa persona, y venía el Espíritu de Dios sobre esa persona para que pudiera cumplir con esa tarea, ¿ya? Y hablábamos también que en el Nuevo Testamento se había cumplido la promesa del profeta Joel, dicha 800 y tantos años antes de Cristo, de que el Espíritu de Dios iba a derramarse sobre toda carne, sobre niños, adultos y ancianos. Se iba a derramar sobre toda carne, ya no solo sobre algunos escogidos que iban a tener una tarea específica y que requerían eso, sino que ahora el pueblo de Dios iba a recibir el Espíritu Santo y se iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Cuándo se cumplió eso? En Hechos capítulo 2, ¿cierto? Hechos capítulo 2, cuando Hechos capítulo 1, cuando viene el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué seguimos esa línea? Para que usted pudiera comprender que ahora había una diferencia, que lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que es único, que es el derramamiento del Espíritu de Dios sobre una persona, ahora sobre toda carne, sobre el pueblo de Dios. Pero hoy quiero ver algo que también es otra tarea que hace el Espíritu Santo en el Nuevo Pacto, que tiene que ver con nuestra salvación, ya no con únicamente un derramamiento de poder para hacer la obra de Dios. Y esto va a ser importante ir entendiéndolo en su conjunto. Estos son los misterios de Dios que a veces cuesta comprender, pero porque nuestra mente humana quiere separar. Por ejemplo, cuando se dice que nuestro Señor Jesucristo es Dios y hombre a la vez, algunos en su mente intentan separar cuál es la parte humana y cuál es la parte divina. Y nos cuesta comprender que es todo. Cuando Él se encarnó, tenía una parte humana y una parte divina. Por eso que venía había nacido en el vientre de María, pero concebido por el Espíritu Santo.
Es como que si tú juntaras una plasticina de color azul y una de color rojo y no solo las unieras, sino que la empezara a mezclar y todo eso después va a tener un solo color. Entonces hay una parte azul y hay una parte roja, pero tú no puedes distinguir porque la parte roja y la parte azul se mezcla en una con otra. Así también nuestro Señor es hombre, cuando vino a la tierra era hombre y Dios a la vez. ¿Qué parte era qué? No lo puedes determinar porque Él era totalmente hombre y totalmente Dios. Asimismo, el Espíritu Santo tiene una obra que hace en nosotros, que hace de salvación. ¿Ya? Quiero que leamos Juan capítulo 20 y vamos a leer del verso del 20 al 22, primeramente. Aquí va a pasar algo tremendo y que vamos a hablar. Dice, aquí está nuestro Señor Jesucristo resucitado y se presenta delante de los apóstoles y dice, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Ya? Esto muestra que el Señor se presenta resucitado, por eso quise leer el 20, que mostró sus manos, que tenía las perforaciones de los clavos, y su costado, que tenía la perforación de la lanza. Porque Él, acuérdate, Él resucitó, no como un espíritu, Él resucitó en cuerpo, ¿ya? Corporealmente. Entonces lo vieron y se regocijaron. ¿Y qué les dice en el verso 22? Después que le dice, paz a vosotros, así como mi Padre me envió, yo también los envío. Verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y esta palabra, recibid el Espíritu Santo, puede descolocar a más de una persona. ¿Por qué puede descolocar a más de una persona? Porque nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14, verso del 16 al 17, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y aquí hay una promesa, y estará en vosotros. En Hechos capítulo 1:8, ¿cierto? El Señor, ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 1, acuérdense que le da, lo vimos la semana pasada, en la lección anterior, dice que el Señor les dice, no se muevan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa del Padre, la que oyeron de mí. ¿Cuál? Esta, que el Espíritu Santo vendrá y estará en vosotros, dentro de ustedes, ya no solamente con ustedes, sino en ustedes. Entonces, aquí Juan capítulo 20, verso 22, como que puede descolocar a muchas personas porque dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que si el Señor les dice en Hechos capítulo 1, cuando nuestro Señor está a punto de ascender al cielo, cuando les dijo, vayan y prediquen en Samaria, en Judea, esto es lo último de la tierra, y les dice, no se muevan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa del Padre. Y en Juan capítulo 14 les dice que el Espíritu Santo estará en vosotros. Entonces tenían que esperar que viniera una investidura, que viniera, no una investidura, sino que viniera el derramamiento del Espíritu Santo y que fueran bautizados por el Espíritu Santo, porque les dijo, Juan los bautizó con agua y ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo en no muchos días. Entonces, ¿cómo es que el Señor, antes de ascender al cielo, promete que va a venir el Espíritu Santo, y este cumplimiento el apóstol Pedro lo asume cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo? Hablan en nuevas lenguas, se le aparecen lenguas de fuego, y cuando se le aparecen estas lenguas de fuego y Pedro se levanta a dar el primer discurso, dice, esto es lo que profetizó el profeta Joel cuando dijo que se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Todo eso está perfecto, pero ¿qué pasó entonces en Juan capítulo 20, verso 22?
cuando antes de todo eso, antes de que viniera el Espíritu Santo en el aposento alto, antes de que Pedro dijera que se estaba cumpliendo, ¿cierto?, lo dicho por el profeta Joel. Cuando está sucediendo todo eso, ¿qué pasó? Cuando el Señor sopla antes de ascender al cielo, cuando está resucitado, dice, esto es lo tremendo, y le dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces, tú te podrías preguntar, ¿cómo es que nuestro Señor Jesucristo, cuando se le aparece a los apóstoles, les da el soplo de vida, porque dice, sopló sobre ellos, de la misma manera como cuando Adán es formado del polvo de la tierra, pero todavía no tenía vida, no tenía espíritu. Y Dios, ¿cierto?, viene el soplo de Dios y le da vida a Adán. Como también aparece en la profecía de Ezequiel, en el valle de huesos secos, que el Ezequiel profetiza, se ponen carne a esos huesos secos, carne, tendones, músculos, y queda todo. Pero hasta que no viene el soplo de vida, eso está inerte, eso está todavía sin vida. Eso quiere decir que el Señor aquí le está soplando para que reciban vida, pero que no es lo mismo que cuando viene el bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando sucede esto el día de Pentecostés, cuando los 120 que están en el aposento alto reciben el Espíritu Santo y hablan en nuevas lenguas, y ahora tienen un denuedo y un poder de Dios porque están llenos de Dios, están bautizados por el Espíritu Santo para hacer la obra, cumpliendo lo que nuestro Señor les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu. Pero aquí sucedió algo que te muestra que hay dos instancias, una, la del bautismo, la del derramamiento del Espíritu Santo, pero hay otra que sucede en que el Espíritu de Dios le da vida a una persona. Así como el Espíritu Santo le dio vida a Adán cuando el Señor lo formó del polvo de la tierra, así como en el libro de Ezequiel, esa profecía del valle de los huesos secos, no recibieron vida, aunque ya esos huesos secos habían pasado a cuerpos humanos, no tenían vida hasta que no había venido el soplo del Espíritu Santo, tanto en Adán como en el valle de huesos secos. Y aquí muestra que los 12 apóstoles, por más que habían estado con nuestro Señor Jesucristo más de 3 años viendo milagros, escuchando sus prédicas y estando con Él día y noche, no habían recibido el soplo de vida. No lo habían recibido hasta que el Señor resucitó, y posteriormente que resucitó, les dio el soplo de vida, sopló. ¿Y qué sopló? Sopló de su espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu de Cristo es el mismo que el espíritu de Dios, y es lo mismo que el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Sopló sobre ellos y ahora ellos tuvieron vida. Ellos nacieron de nuevo, ellos nacieron del agua y del Espíritu, ellos nacieron. ¿Nacieron cuándo? Cuando el Señor les sopló el aliento de vida. Entonces hay una obra que hace el Espíritu Santo que solo Él puede hacer, de darnos vida. Solo el Espíritu de Dios le puede dar vida al ser humano. Solo el Espíritu de Dios, hasta que no viene el hálito de Dios, el Espíritu Santo de Dios sobre una persona, esa persona está muerta. Muerta, como en el valle de huesos secos de Ezequiel, como Adán, cuando era un cuerpo, pero que todavía no recibía el aliento de vida. Así los apóstoles estaban vivos terrenalmente, pero muertos todavía espiritualmente, hasta que recibieron el aliento de vida a través del soplo directamente de nuestro Señor Jesucristo. Miremos Juan capítulo 16 y vamos a mirar el verso 7 para entrar en la salvación, en la obra que hace el Espíritu Santo en la salvación. Dice nuestro Señor Jesucristo en una promesa, Juan capítulo 16, vamos a leer el verso 7 y de ahí le voy a decir cuáles más vamos a leer. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya.
Hoy día no voy a poder entrar a ese detalle, pero imagínate lo que está diciendo nuestro Señor a estos apóstoles, que le está diciendo cuando Él, antes que vaya a la cruz, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo a alguien le va a convenir que Cristo se vaya de su lado? Yo creo que esos hombres no lo entendían, pero imagínate, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. O sea, les conviene que yo me vaya, porque de otra manera el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no va a venir a ustedes para que esté dentro de ustedes. El Espíritu de Dios está rodeándolos, está con ustedes, pero el Espíritu Santo todavía no está dentro de ustedes, no está en ustedes. ¿Ya? Dice, y cuando Él venga, miren lo que va a pasar, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esas son una de sus tareas. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas más para decirnos, pero ahora no la podréis entender o sobrellevar. Agregan el 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo, otra indicación que va a pasar, el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En este capítulo 16, entre el verso 7 y el verso 14, muestra por qué tiene que venir el Espíritu Santo y que va a ser dos tareas fundamentales, aparte de que se va a derramar con poder para que puedas hacer la obra de Dios. Aquí el Señor está diciendo dos tareas fundamentales en la obra de redención, de salvación de la humanidad. Primero, que está en el verso 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en el verso 13 dice, guiará al pueblo de Dios a toda verdad. Guiará al pueblo de Dios a toda verdad, porque tomará de lo de Cristo y se lo hará saber, y le mostrará no solamente las revelaciones de Cristo, no solamente lo hará crecer en el conocimiento de Cristo, sino que además le mostrará las cosas que han de venir, o sea, profetizarán. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace efectiva la obra de la cruz. ¿Por qué dice que ahora el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? ¿Por qué no convenció al mundo de pecado, de justicia y de juicio antes, en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no convenció al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Porque lo que pasa es que el Espíritu de Dios toma la obra, porque es el plan de redención. Nuestro Señor Jesucristo es mandado por el Padre a cumplir la tarea que tiene que hacerse hombre, vivir la vida sin pecado que tú y yo no podemos vivir, y luego el justo pagar por los pecados de todos los pecadores e injustos. Y en la cruz toda la bendición de nuestro Señor Jesucristo pasa a nosotros, y todas nuestras maldiciones y nuestros pecados van a Él. Hay una sustitución. Lo bueno de Él pasa a nosotros y lo malo de nosotros pasa a Él. Y así Él se lleva toda inmundicia, toda maldición y todo pecado en la cruz, lo exhibe públicamente, se lo lleva, pero la muerte no lo pudo vencer, porque el mismo Espíritu de Dios lo resucitó al tercer día. Porque la muerte no lo pudo vencer. Ahora, como ya está hecha la obra, ya está hecha el sacrificio, ese sacrificio que quita el pecado del mundo, nuestro Dios ya puso al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya fue a la cruz, ya derramó su sangre, ya se hizo el sacrificio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, recién ahora, y no antes, es posible
que sea predicado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y es la tarea nuestra. Pero ahora el Espíritu Santo toma la obra de nuestro Señor Jesucristo y lo primero que hace a los escogidos desde antes de la fundación del mundo, a los que el Señor llamó, les cambia el corazón, que eso se llama regeneración, los hace una nueva persona para que ahora puedan recibir el Evangelio y nazcan del agua y del Espíritu nuevamente, y viene el soplo, porque si no viene el soplo de vida, si no viene el Espíritu de Dios dándole el aliento de vida, nadie puede nacer. Por eso que nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Esto no pasa que si alguien es buena o mala persona, no pasa si ama o cómo vive su vida. Pasa si es que vino el aliento de vida sobre esa persona. Lo que pasa es que hay una tarea que nosotros tenemos que hacer, que es predicar el Evangelio. Pero lo único que el Señor va a tomar es la palabra, porque si tú cambias el Evangelio, si tú tergiversas el Evangelio, ¿cómo va a venir el Espíritu de Dios a darle aliento de vida? Porque Él va a tomar y va a honrar a nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿por qué puede ahora venir el Espíritu Santo? Porque ya la obra de nuestro Señor está hecha. Porque ¿qué es lo que necesita el hombre? El hombre necesita el aliento de vida. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, porque entre ellos no se iban a predicar el Evangelio, porque ya habían estado con nuestro Señor, lo vieron, porque el Evangelio es que Cristo vino a la tierra, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y Cristo resucitó. Entonces, no fue hasta que nuestro Señor resucitó y ellos creyeran que Él es el Hijo de Dios, que la muerte no lo pudo vencer, que Cristo vino, murió, resucitó, luego de resucitado, es que viene nuestro Señor mismo y mostrándose resucitado, sopló el aliento de vida, porque ahora pueden nacer de nuevo y ahora estos hombres son totalmente distintos. Pedro no es el mismo. Pedro, antes de que nuestro Señor vaya a la cruz, humanamente tuvo tanto miedo a la muerte que lo negó 3 veces. Y así uno no creía. Tomás dijo, si no meto mi dedo en las perforaciones de su mano y no pongo mi mano en su costado, yo no creeré que resucitó. Y así todos tenían muchos conflictos, tal cual como ha dicho la palabra, que a veces uno se dice, ay, esos profetas eran extraordinarios, y por eso que dice Elías, hombre común y corriente, sujeto a pasiones como cualquier otro. ¿Cuál es la diferencia, amado? La diferencia es que vino el aliento de vida. Vino el aliento de vida y tú y yo nacimos de nuevo. Ese día no es solamente repite después de mí, no solamente, ya repite, ya, eso fue. No, el aliento de Dios tiene que soplarte. El aliento de Dios tiene que venir y darte vida. Y por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, porque hay una nueva vida en Cristo, porque naciste de nuevo. Es como Adán está muerto hasta que no viene, o está inerte, no muerto, inerte, hasta que no viene el aliento de vida. El valle de huesos secos está inerte hasta que no viene el aliento de vida. Es un tremendo milagro que huesos secos ahora tengan tendones, tengan músculo, tengan piel, tengan ojos, tengan oídos y sea un cuerpo. Es tremendo milagro que de huesos secos pase a eso. Sí, pero no está vivo hasta que no venga el aliento de vida. Asimismo, nadie de nosotros está vivo hasta que no venga el aliento de vida. Entonces, tenemos que entender esto de la salvación, y esta es una obra que hace el Espíritu Santo, y así debes comprender que el Espíritu Santo, ese es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero la obra de la salvación no es solo que tú te salvas y ya no vas más al infierno y gloria a Dios que yo me salvé de ir al fuego eterno y que ahora si me muero voy al cielo. La obra de Cristo no es solo eso. Eso es que tú
fuiste justificado por la fe, pero la salvación, y hoy quiero aclararlo, es más amplia que eso. Es más amplia, amado. La salvación, en términos muy generales y prácticos, compete a lo menos tres cosas, que es la justificación, la santificación y la glorificación. Y te lo voy a explicar porque no quiere decir de que tú eres salvo hasta que el Señor te glorifique. No estoy diciendo eso. Tú eres salvo y tienes la salvación en el momento que confesaste al Señor como tu Señor y Salvador. ¿Por qué lo pudiste hacer? Únicamente porque vino el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Porque tú, humanamente, no podías confesar a Jesús. No podías porque estabas muerto en tus delitos y pecados, inerte. Y si no viene el Espíritu de Dios y te muestra quién es Cristo y ahora abre tus oídos para que escuches el mensaje del Evangelio, no hay cómo tú confieses con tu boca que Jesús es el Señor. No hay cómo. No lo puedes confesar. Y cuando tú confiesas con tu boca, entonces el Señor ha puesto una fe en ti y tú confiesas y eres declarado justo. Ese día fuiste justificado delante de Dios. Antes tú no eras pueblo, ahora eres pueblo. Ahora eres declarado justo delante de Dios. ¿Por la justicia de quién? Por la justicia de Cristo. ¿En dónde? En su vida que vivió sin pecado y se entregó en la cruz por nosotros. ¿Ya? Pero si fuera solo eso, en ese día te tendrías que ir. Pero luego, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, la acabará. ¿Por qué? Porque el objetivo de nuestro Dios es hacerse un pueblo santo para Él. Todo el objetivo de la Biblia, desde que elige a Abraham, aparta a su pueblo y le enseña. El pueblo de Israel es un pueblo apartado para Dios. Y lo que ha querido mostrar en toda la Biblia es que es el pueblo apartado para Dios. Pero el pueblo apartado para Dios no se puede apartar por sí solo. Es apartado porque el Espíritu de Dios está dentro de él. Entonces ahora comienza una obra de santificación, en que el Señor comienza a perfeccionarte. ¿Hasta cuándo te va a santificar? ¿Qué significa santificarte? Purificarte, quitarte las impurezas, quitarte la forma de vida, el pensamiento. Por eso que en otras partes dice, renovaos vuestra forma de pensar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Desechando las cosas antiguas, tomando las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque ahora tú eres una nueva criatura, pero el Señor te tiene que comenzar a santificar, a limpiar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tú dejes esta tierra o hasta cuando el Señor venga. Mira, quiero solamente leer dos pasajes bíblicos y vamos a cerrar. Dice así, dice Romanos capítulo 3, verso 21 al 22, la primera parte del 22, Romanos capítulo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Te das cuenta? Dice que ahora en Cristo hay un nuevo tiempo cuando vino nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios, Hijo, se hace carne, habita en medio de nosotros, se entrega por nuestros pecados y luego viene el Espíritu Santo, toma la obra de nuestro Señor Jesucristo para que Dios se haga un pueblo santo para Él. Por eso que Pedro dice, ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo. Nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pueblo y nación santa, real sacerdocio. ¿Cómo? En Cristo. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe. Ahí fuiste justificado. ¿Cómo eres justificado? Solo por la fe en Cristo. Pero ¿qué dice Romanos 22? ¿Que todo queda ahí? Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y esto es tremendo, que dice,
Ahora que el Señor te libertó de la esclavitud del pecado, y siendo ahora siervo de Dios, un pueblo de Dios para servirlo a Él, pero no como bajo una esclavitud, como si Él fuera tirano, sino que un siervo que el Señor tiene amorosamente con nosotros y nos da la libertad, dice, tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué significa? Que nosotros vamos dando fruto. ¿Cuál fruto? Lo que habla del Espíritu Santo. Vamos mostrando fruto y el fruto va mostrando la santificación. El fruto del Espíritu va mostrando la santificación. ¿Y cuál es el fin último de todo este proceso de salvación? La vida eterna, dice ahí. La vida eterna con Cristo. ¿Cuándo se acaba todo este proceso de salvación? ¿Y cuál era el objetivo de nuestro Dios? Restaurar todas las cosas y que la humanidad sea totalmente nueva. Por eso que comienza con la justificación, sigue la santificación y termina con la glorificación. ¿Cuándo? Cuando se nos den los cuerpos glorificados, nuevos cuerpos, nueva tierra. Entonces nosotros vamos a haber tenido un nuevo espíritu, porque el Señor nos dio un nuevo espíritu. Y luego un nuevo cuerpo, o sea, vamos a ser nuevos totales. Ni el pecado, ni la muerte, ni nada va a tener que ver con nosotros. Por eso que no habrá llanto, ni dolor, ni nada. Somos nuevas criaturas en Cristo, totalmente perfeccionadas cuando venga la glorificación. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el Espíritu Santo, para que lo puedas comprender, en estricto rigor, cuando Él viene, cuando comienza la era del Nuevo Testamento, lo primero que hace, y la obra, yo diría, esto es lo que estoy diciendo yo, pero una obra muy, muy importante, y yo diría que quizás es la más importante, es que Él toma la obra de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, ahí está la Trinidad. El Padre mostrando su amor, enviando a su Hijo unigénito, el Hijo unigénito tomando la semejanza de hombre, humillándose hasta lo sumo, que lo escupan, que lo maten, que lo traten mal, que lo golpeen, únicamente por amor a nosotros, dando su vida, y el Espíritu Santo tomando la obra de nuestro Señor Jesucristo para hacerla real dentro de nosotros y darnos vida con Cristo, tomar toda la obra de Cristo para darnos vida y salvación, y Dios mostrando todo su amor para nuestra salvación. Entonces el Espíritu Santo viene a la tierra para darnos salvación. Para darnos salvación. ¿A quiénes? A todo el pueblo de Dios. Nos da el soplo de vida y nos perfecciona. No solamente nos da el día que nos convertimos, que se nos abren los ojos y podemos ver el reino, sino que luego comienza un periodo de perfeccionamiento. Nos va mostrando, nos va perfeccionando, nos va limpiando, y nosotros nos equivocamos y nos vamos arrepintiendo, vamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Mientras crecemos en el conocimiento de Cristo, aprendemos quién es nuestro Dios, oramos con mayor fervor, el Espíritu Santo nos vuelve a corregir, nos arrepentimos, caemos, y si caemos, abogado tenemos, como dice en la primera carta de Juan, y así vamos siendo perfeccionados, hasta el día que nos vamos y el Señor nos dice: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven al reposo de tu Señor. Y de luego, cuando nuestro Señor nos resucite, nos dará su cuerpo glorificado y se habrá completado la obra de la salvación del ser humano. Esa obra está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, la de justificación y la de santificación, y después, así como resucitó a Cristo, nos va a resucitar con el poder de su Espíritu para la glorificación. Y aparte, que ya lo vimos la semana pasada y lo vamos a ver después en detalle, viene un derramamiento del Espíritu Santo para todo este pueblo de Dios, para todos los que han sido justificados y los que están en el proceso de santificación. Todos aquellos que han sido justificados, viene un derramamiento del Espíritu Santo para que reciban un poder, una unción, y se cumpla la promesa de Joel, que vendría el Espíritu de Dios sobre toda carne, y profetizaremos y haremos milagros y nos moveremos en dones para la gloria de Dios, la edificación del cuerpo de Cristo, y que todos puedan ver la gloria de Dios, que es un Dios sobrenatural. Amén. Entonces eso quiero que ya te quede claro. La obra del Espíritu Santo de la salvación
Solo para terminar, por eso, amado, ora, capacítate, conoce a Cristo y trata de predicar el Evangelio lo más fidedigno que puedas, sabiendo siempre que la obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio la hace el Espíritu Santo. Así como yo ahora confío de todo mi corazón y en mi humanidad tengo que hacerlo cada día, de confiar que el Espíritu Santo, mientras yo intento predicar su palabra fidedignamente y cada siervo y sierva de Dios, los guiará a todas las ovejas, a todo el pueblo de Dios y a mí a toda verdad, a través de su palabra y su Espíritu en este proceso de santificación. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, Señor. Gracias, gracias por tu santo, santo Espíritu. No sé, Señor, cómo lo hiciste. No sé, Señor. Muchas cosas no las comprendemos humanamente. Pero, Señor, yo te agradezco con todo mi corazón que nos hayas escogido desde antes la fundación del mundo. De que tu Espíritu Santo, Señor, que antes habitaba en el tabernáculo, luego en el templo, ahora nosotros, Señor, nosotros, algo que no puedo comprender mi mente, que yo y mis hermanos en Cristo seamos el templo del Espíritu Santo, donde habita tu presencia, donde, Señor, algunos entraban una vez al año ahí al lugar santísimo, Señor, y estaba la columna de fuego y la nube y tanto, Señor. ¿Cómo puede ser, Señor, que tu Espíritu Santo habite en nosotros y nosotros ahora seamos tu templo? Señor, oro para que esta palabra sea revelada en los corazones de mis hermanos, se abra su entendimiento y puedan comprender que nosotros tenemos una tarea de predicar el Evangelio, de enseñar el Evangelio, de instruir en el Evangelio, en el conocimiento de Cristo, de nuestro Dios, pero sabiendo, Señor, que tú eres el dador de la vida, que tú, amado Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio, y que tú guías a tu santo pueblo a toda verdad. Guíanos, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu, y abre nuestro entendimiento para conocerte más, mi amado Dios. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.